Superpapás a un episodio más. Hoy estuvo mi querido amigo Tacho González para analizar algo fundamental, el mundo que heredarán nuestros hijos. En esta primera parte hablamos sobre el ritmo al que va cambiando el mundo y la diferencia con aquel en el que crecimos. También platicamos sobre el riesgo del uso de la tecnología sin límites, el adoctrinamiento escolar y algunas reflexiones muy valiosas sobre el libro La generación ansiosa. Gracias por estar aquí. ¿Quieres un poquito de té? Échalo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Sabes que eres alguien muy especial en el podcast porque, bueno, eres uno de los fundadores de esta comunidad. Y además, eres alguien que eres... Va a sonar a que te estoy haciendo la barba, pero eres muy culto, lees muchas noticias, entiendes muy bien lo que pasa en el mundo y sobre todo el mundo al que se van a enfrentar nuestros hijos, ¿no? Creo que te queda muy claro el rumbo que estamos tomando. Entonces, pues bienvenido. Gracias. ¿Te acuerdas? Hace 3 años empezamos. Hace 3 años empezamos, sí. ¿Cómo ves? ¿Vamos bien o vamos peor? Híjole. ¿O no se sabe? Mira, más bien yo creo que vamos en lo que ya habíamos visto. Uh-huh. En lo que ya habíamos visto. Creo que el mundo está cambiando. Justamente creo que lo platicamos alguna vez. Es el mundo que nuestros papás nos heredaron era muy diferente. O sea, ellos siempre trataron de decir, es que en mis tiempos, esa frase lo oímos toda la vida, es que en mis tiempos pasaba esto. Y les costó mucho trabajo entender que nuestro mundo era completamente diferente al suyo. Y ahorita el mundo que van a heredar las nuevas generaciones, ¿no? Los niños chicos, los niños, es completamente diferente al que nosotros tenemos. Entonces, y creo que la diferencia es mucho mayor entre el de nuestros papás al nuestro. Es abismal. La diferencia fue mucho mayor. Aquí el reto es cómo nos adaptamos nosotros a ese mundo futuro que van a tener las nuevas generaciones. Sin caer en ese, es que en mis tiempos, es que a mí me educaron. Sin seguir necios ahí, ¿no? Sí, porque volvemos a lo mismo. Es ese mundo que nosotros conocimos ya no existe. Sí, totalmente. Ya no existe. Existen valores universales que son atemporales, existen comportamientos, sí, pero el entorno en el que gira el mundo en el que está es ahorita muy diferente al nuestro y va a ser completamente diferente cuando los niños de ahorita sean adultos, ¿no? Claro, y me da la impresión que ese cambio del mundo de nuestros papás al nuestro fue un cambio no tan drástico, pero que además podría decir que mayoritariamente para bien. O sea, creo que hubo muchos avances tecnológicos, sociales, educativos, económicos, sociales. O sea, creo que fue un buen cambio. Sin embargo, el que estoy viendo ahorita, además de ser mucho más drástico, lo siento que es para mal y lo vemos reflejado en las estadísticas de enfermedades mentales, emocionales, depresión, ansiedad. Ahorita vemos que esas enfermedades que estaban, y creo que fue una de nuestras mayores preocupaciones cuando arrancábamos, que era esas enfermedades que estaban antes casi destinadas a los adultos, adolescentes ya avanzados. Ahorita vemos niños con depresión, niños con ansiedad, niños con problemas mucho más fuertes. Uh-huh. Y creo que esa es la estadística que a todos los papás nos quita el sueño. Y ahorita mencionaste algo muy importante, es cómo nos vamos a adaptar. Porque no podemos estar con miedo, no nos podemos cambiar de planeta. O sea, yo tenía esta idea yo, ¿sabes? Soy muy romántico, muy idealista. De cambiar el mundo. Yo tenía esa convicción de cambiar el mundo. Y no quiero que suene algo fatalista ni que tire la toalla. Sin embargo, me di cuenta que lo único que puedes hacer es influir en tu círculo cercano, en tu familia, en tus amistades cercanas. El mensaje que ponemos aquí en internet es un mensaje muy bonito, muy valioso. Correcto. Sin embargo, nunca va a ser suficiente para cambiar la vida de alguien. Eso tiene que venir de uno mismo, ¿no? Entonces, verlo así, de cómo podemos adaptarnos. Sí, ¿te acuerdas cuando justamente que determinamos el concepto de la mochila de valores? ¿Te acuerdas? Era, ¿qué herramientas le voy a dar a mis hijos o a mi entorno, a mis hijos, mis sobrinos, mi familia, como el concepto que tú tengas o la dinámica familiar que tengas? ¿Qué herramientas le voy a dar a estas nuevas generaciones? Esa es mi zona de influencia, para que afronten este mundo que es cambiante, que cada vez se vuelve más hostil, ¿no? Se vuelve más hostil. Es una muy buena palabra para definir. Y que aparte ya somos muchos,
¿no? O sea, también el crecimiento demográfico en las últimas generaciones ha sido exponencial. Entonces, pues antes a lo mejor controlar a algunos era muy diferente a controlar muchos, ¿no? Justamente lo que tú dices, oye, hemos visto mucha incidencia en enfermedades mentales en niños. Y yo creo que va a ser derivado de muchas cosas. Primero, somos más, ¿no? Somos más, entonces conoces más casos. Segundo, tenemos mejores diagnósticos. Tercera, hay factores externos que están adicionando un factor crítico al despunte de estas enfermedades, ¿no? Sí tenemos una personalidad depresiva, ¿no? Pues antes pues, ni trataban ni nada y casi era de pues la escuela a lo que tienes que hacer y o sea, ese tratamiento tampoco las familias estaban como que muy abiertas no eran conscientes. No eran conscientes porque ni había diagnósticos certeros y sin haber diagnósticos certeros pues tampoco había tratamientos. Entonces, con esas deficiencias crecimos muchos o crecieron muchos. Con un problema mental no tratado, pues es muy fácil que cuando seas adulto y quieras tú educar a un niño, tú llevar a un niño, tú darle las herramientas a un niño, pues te vas a ver imposibilitado. Entonces muchas veces esas carencias que tienes o esas cosas que no tuviste tratar, pues simplemente las vas a manifestar y tus hijos, tu familia cercana también va a ser propenso a eso, ¿no? No me gustaría como encasillarlo solamente en una cosa, yo creo que tiene que ver, es algo multifactorial, pero sí cada vez vemos individuos más personales, poco colectivos, vamos a ponerlo así, poco colectivos, que estamos enfrascados aparte en una carrera para ver quién tiene el que te hace sentir, pues la terapia de quién sabe qué, pero se refleja en eso. Y no estoy diciendo que no sean válidas, pero tenemos un público cautivo que está buscando esa sensación, ¿no? Y que conecta con lo que yo te decía. Puedes tener todas las herramientas del mundo, las mejores terapias, las mejores asesorías. Si no estás dispuesto a hacer ese cambio, si no viene dentro de ti esa convicción, nada te va a servir, ¿no? Hay gente que pasa 20 años en terapia. ¿Eso significa que las terapias son malas? No, significa que la persona que estaba yendo a terapia no estaba lista para hacer ese cambio. Exactamente, también creo que platicamos hace muchas veces, es cómo transmitimos nosotros esas herramientas, vamos a ponerlo así, porque así como tramitamos herramientas positivas, también pasamos herramientas negativas. Claro. ¿No? Y que aparte que nosotros nos trataron, no aceptamos, no nada, pues entonces pues se refleja muy fácil, ¿no? Y aparte para nosotros, porque ahorita seguramente tú lo has visto, vemos a más papás desconectados del comportamiento de sus hijos, ¿no? Es bien fácil llegar a su casa cansados del trabajo, de las actividades, el transporte, el tráfico, el estrés, de muchas cosas. Para llegar a tu casa y darle un teléfono a tu hijo, tú sumergirte en tu teléfono. Y esa pasó la convivencia. Claro. Cenar cualquier cosa, dormirte y volver a empezar. ¿No? E irónicamente, creo que la generación más joven de papás cree que le está dando todas las herramientas a sus hijos porque les pagan la terapia, les pagan el taller de emociones, les pagan la consultoría, está buscando espacios como este para ser mejores papás. En el mejor de los casos. Porque hay unos que vi en el TikTok o el típico que sucede mucho en nuestra sociedad es que la señora de la tienda o la vecina o la comadre, fíjate que tuvo un problema, hizo esto y eso le funcionó. Sí. Entonces estamos no queriendo asumir esa responsabilidad de cambio y se la estamos delegando a un tercero. Claro. ¿No? ¿Qué es? Vamos a reconocerlo. Llevar a tu hijo a terapia porque tiene un tema, pues ese es el primer paso, pero no es lo único que tienes que hacer, ¿no? Claro, y además creo que no debería ser el primer paso. Creo que hay muchas cosas que puedes cambiar en el ambiente de un niño, en ese vínculo familiar, que quizás te puedan evitar muchas veces la terapia. Y habrá otras veces que se necesite la terapia, una combinación de las dos está perfecto. No es que estemos en contra o a favor de la terapia. Pero creo que hay mucho sobrediagnóstico en el que el niño de repente saca malas calificaciones o no duerme bien o tiene mucha energía y a terapia y a medicarlo. Entonces
quiero conectar esto con algo que dijiste hace ratito, que es cuáles son estos factores que están dañando tanto a los niños, y en esta época de tanta gente, tanta conexión, tanta información. Creo que exceso de gente, ojo, exceso de información. Cuando nosotros éramos chicos, pues la información que nosotros recibíamos era, en comparación ahorita, era mínima. Ahorita puedes enterarte de cualquier tema, de cualquier cosa instantáneamente. Entonces, te vas a enterar de lo malo, lo que provoca que te enfermes. Justamente, entonces imagínate esa sobreexposición. Eso es sobreestimulación. Sí. Entonces, pues a nosotros cuando éramos chicos, pues a veces había una televisión en casa, ¿no? Y esa televisión tenía horarios. Y veíamos 3 programas y se acabó, ¿no? Sí, y todos vivíamos en el mismo mundo porque veíamos lo mismo. Ahorita el algoritmo es el que define en qué mundo vives. Exactamente, y aparte hace poquito leí algo que me llamó la atención, un concepto que se llama un sesgo cognitivo. Que cuando tú crees algo, buscas la validación para la confirmación de esa creencia. Y ahí el peligro es que esa creencia puede ser positiva o puede ser negativa. Y vas a encontrar mucha gente en internet defendiendo ambas posturas. Exactamente, porque tú mismo estás sesgando eso. Ese a mí me parece algo, ese concepto que lo leí hace poco, me hizo como entender mucho, o sea, como que conectar puntos para decir, pues sí, claro, si yo creo algo y esa es mi verdad, pues voy a juntar, la evidencia que soporte mi verdad. Si eso lo vemos de una forma positiva, ¿no? En forma de un niño haciendo deporte, ¿no? Oye, pues sabes que voy a mejorar mi técnica, voy a mejorar mi disciplina, N cosas. Tú del deporte sabes más que yo. Pues es algo positivo. Pero imagínate en un tema de negativo, ¿no? Mira, y el gran problema es que el algoritmo tiende a llevarte por el lado negativo, claro, porque es el lado que prende tus emociones, ¿no? Más adelante quiero tocar específicamente el de las redes sociales, pero el algoritmo está diseñado para que tengas una reacción emocional, para que te enojes, para que te sientas triste, que despierte en ti la lujuria, la gula. O sea, para encontrar contenido positivo en internet tienes que navegar bastante, ¿no? Y ser muy inteligente porque es rápido complicado. Te atrapa. Y aparte acabas de decir algo. Tú como adulto, pues se supone que tienes todas las herramientas, eres más consciente, tienes el lóbulo frontal completamente desarrollado, entiendes las consecuencias. Te cuesta trabajo encontrarlo, te cuesta trabajo de repente llegar a un contenido interesante, ¿no? O sea, te rodeas de contenido interesante y de vez en cuando llega un contenido que, ¿no? Sí, que te saca de ahí. Te saca de ahí y de cuando te das cuenta son las 3 de la mañana y estás metido que inicialmente estás en otro canal, ¿no? Y eso que tú tienes las herramientas, tienes el lóbulo frontal completamente desarrollado, entiendes consecuencias, sabes distinguir qué es, o sea, sabes perfectamente distinguir qué te sirve, qué no, cómo distinguir esto que no me sirve de nada, esto me sirve para pasar rato. Pero imagínate ahora en un niño que no tiene todavía desarrolladas esas facultades de entendimiento, qué sirve y qué no. Por ejemplo, pues un niño ve un video que ahorita están completos, o sea, tú los ves y ya no, tú como adulto, te cuesta mucho trabajo distinguir si es un video de inteligencia artificial y un video real. Sí. Pues imagínate un niño que no tiene todavía esa percepción, piensa que todo lo que ve es real. Sí. Entonces, es un problema. Ese es un problema. Y te voy a decir algo. Yo imagínate que llegó el punto que tuve que limitar mi tiempo en redes sociales, porque de repente sí habían días que me podía aventar 2 horas y media, 3 horas. Y yo decía, es que ¿de dónde las estoy sacando? Probablemente de mi crecimiento personal, de tiempo con mi familia, de trabajo, o sea, de mi sueño. El día tiene 24 horas, no tiene más. Y fíjate que eso que acabas de decir es bien importante. Es cuando nosotros éramos chicos, te acordarás que, pues obviamente, una de las cosas más importantes que te inculcaban es ser útil, ¿no? El típico de mamá, estoy aburrido. Pues ponte a barrer, papacito, ¿no? O estoy aburrida, pues ponte a separar frijoles o ponte a hacer algo, ¿no? O sea, nosotros en nuestra generación fue una cosa que nos inculcaron muchísimo, fue sé útil, sé activo, haz algo. No puedes estar sentado todas las vacaciones sin hacer nada. Oye, qué chistoso que lo dices porque justo es una idea que empecé a poner en práctica con mis hijas. Yo creo que los últimos meses, desde el año pasado para acá. Pero les repito eso, sé útil para la familia.
Les digo, si ves que estamos, por ejemplo, yendo al aeropuerto y estamos con las maletas y estamos con tal, y les digo, sean útiles, ayuden. ¿Qué le pueden ayudar a mamá? ¿Qué le pueden ayudar a papá? No se despeguen. Pero siempre las palabras son esas. Y en un tono positivo es, sé útil para la familia. Volvemos a lo mismo, a nosotros nos enseñaron a ser útil. A lo mejor unas familias exageraron, ¿no? Eso exageraron o el tono, ¿no? Cambia el tono, exactamente. Y esa ponte a barrer, terminabas con un escobazo en la espalda, ¿no? Que tampoco puede ser bueno. Pero yo creo que hemos dejado de hacer eso, de hacer a nuestros hijos útiles, ¿no? Y útiles no significa que barran o hagan algo en la casa, ¿no? Pero creo que también algo que nosotros en nuestra generación, al ser útil, es, pues, desarrolla un deporte, desarrolla un arte, un instrumento musical. Hace poquito también estaba leyendo una estadística de cómo ha caído las ventas de instrumentos musicales como la guitarra. Y paralelamente, ¿sabes? Se encontró un estudio que la actividad extracurricular que más desarrolla la inteligencia en los niños es tocar un instrumento musical. Seguramente a ti te pasó y a muchas familias de nuestra generación le pasó que teníamos un tío que cantaba. Sí. O el padrino, el amigo de los papás que siempre llegaba o que tocaba la guitarra. Siempre había alguien, ¿no? O que pintaba, por ejemplo, ¿no? O que pintaba, o que declamaba poesía, o hacía una actividad artística, vamos a ponerlo así, independientemente cuál sea. No estoy diciendo que era un gran pintor ni nada, pero tenía un interés, ¿no? Yo también, mis papás tenían unos amigos que los domingos ir a su casa con todas las cosas que dejaban de funcionar. Okay. Y se ponían y arreglaban la licuadora, la plancha. ¿En serio? Y ellos lo hacían. Un amigo de papás mucho. Entonces, eso es ser útil, ¿no? Eso es ser esa útil. Actividad hasta para los niños está increíble. Pues ahorita me pones en una licuadora, pues, no prende y ¿qué hacemos? Pues lo desechamos, ¿no? Ni siquiera nos ponemos. Pero más allá de la actividad, eran útiles de esa forma, ¿no? Lo que platicaba de la música, la dinámica musical ha cambiado mucho, pero la estadística dice que los instrumentos musicales han perdido valor. ¿Por qué? Porque entonces el niño está más entretenido en meterse al TikTok, ¿no? En poner una pista que alguien electrónicamente diseñó para estimular el cerebro de cierta forma que te enganche, en vez de crear algo. O sea, estamos dejando de crear. Justamente creo que uno de los temas que quieres platicar es la inteligencia artificial. Sí, que está brutal. Yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que tiene la inteligencia artificial, que vamos a dejar de crear. Y cuando un niño deja de crear, deja de imaginar, deja de hacer, es cuando entonces tenemos grandes problemas sociales. Y te digo algo, yo creo que eso no acaba cuando somos niños. Creo que es algo implícito al ser humano en todas las edades, esta creatividad, esta imaginación, el trabajar en algún proyecto. Y muchas veces termina empatando con nuestro trabajo. Pero sí creo que cuando perdemos ese desarrollo de proyectos, ese crear, exactamente, híjole, creo que perdemos una parte esencial de lo que significa ser un humano. Y aparte un humano útil a la sociedad, ¿no? O sea, porque ahorita es muy fácil, como volvemos a un tema del algoritmo, si yo tengo una idea positiva, mi algoritmo me va a enseñar cosas positivas. O sea, tengo ese sesgo cognitivo. Pero si por alguna vez leí que algo malo, ¿no? O sea, algo perjudicial, vamos a dejarlo, algo que perjudica a tu cuerpo, vamos a ponerlo así, cualquiera que sea. Tú ves que es algo común, algo que es cool, algo que los demás hacen y se divierten. Pues para ti, la lógica es de, pues si es cool, se divierten, pues es algo bueno. Mira, salió hace poquito un experimento que hicieron en donde dos personas, dos mujeres, crearon cuentas falsas. No me acuerdo en qué red social, así que no voy a decir, no me quiero arriesgar a equivocarme, pero el caso es que dijeron, soy una adolescente de 15 años, soy un adolescente de 15 años. Se dieron cuenta que el algoritmo poquito a poquito las llevaba a esta idea del body shaming, de la anorexia, de muy superficial, ¿no? Que termina llevando a las niñas por un camino donde no solamente es un daño al cuerpo con enfermedades como la bulimia y la anorexia, sino también el tema emocional o el tema de hacer cosas inapropiadas por la aceptación de la gente, pero era el algoritmo el que intencionalmente iba por ahí. Y en el caso de los niños, los llevaba por estas ideologías radicales, o sea, como que los trataba de radicalizar. Y esto pasó en cuestión a lo mejor de 2 semanas, ¿no? Y
y no buscaron ese tipo de contenido. Se comportaron como se comportaría cualquier adolescente. Eso quiere decir que lo que están consumiendo los adolescentes es sobre esos temas. ¿No? Porque si tú dices, oye, yo hago una cuenta falsa para una niña como de 15 años, voy a ver qué hay. Por más que no busque, automáticamente es una niña de 15 años, le voy a enseñar todo lo que las niñas de 15 años están viendo. Te digo algo, yo creo que aquí sí hay un... Yo desconfío del algoritmo. Yo creo que el algoritmo no es justo y no te va a mostrar lo que hay más interés, sino que te va a mostrar lo que le conviene a ciertos intereses. Okay. O sea, yo creo que sí hay agendas que empujan estos algoritmos y son algoritmos que funcionan con publicidad, justamente, con inversionistas. Siempre hay un tema de publicidad. Al final cabe un tema de publicidad que alguien paga intencionalmente para algo, ¿no? Exactamente. Hay muchas empresas que lo hacen de manera responsable, de, oye, te hago publicidad y pago mi pauta para promocionar mi producto, mi servicio, porque es a lo que yo me dedico. Y te voy a decir otra cosa. Yo que uso mi algoritmo, pues prácticamente puras cosas positivas, te podría decir. Sí, de repente me sale una que otra encuerada. ¿Sí? El otro día justo estaba con mi esposa y estoy en Spotify y me dice, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Pero con una voz así como con un tonito que no me gustó. Y obviamente mi esposa pensó que estaba escuchando un audio. ¿Y sabes qué era? La inteligencia de Spotify, la inteligencia artificial de Spotify. Así, de la nada lo abrí y me sale una inteligencia artificial y me dice, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Y yo dije, es que no lo puedo creer. O sea, de verdad. Entonces sí creo que por más que sigas puras cosas positivas, te avienta ese anzuelo a ver si caes. Ese es el chiste, nosotros que somos adultos, ¿no? Nosotros que somos adultos y tenemos un poco más consciente las cosas, podemos identificar eso. O sea, pues, ¿por qué tengo una identificación? O sea, te cuestionas por qué hay una voz de una mujer, por qué no es una voz de un hombre. Hablándome, ¿no? de la nada. ¿No? O simplemente no me interesa que me... Y vamos a ir a ese tema de la inteligencia artificial. Quiero darte un previo, pero la hipersexualización de los bots en inteligencia artificial son un gran problema. Porque un jovencito de 13 años descarga una inteligencia artificial con un bot y la configuración por default es un personaje de anime súper voluptuosa, súper sexualizada. Una figura femenina hipersexualizada. Exactamente. ¿No? Pero quiero detenerme ahí porque quiero dejarlo para el bloque de inteligencia artificial. Okay. Y para cerrar con este bloque, la parte que no te puedo terminar de decir es el tema de la hiperconectividad termina forzosamente por debilitar los vínculos más importantes. Porque cuando un niño, cuando un papá, cuando una mamá, cuando un joven tiene tanta conectividad, sabe tanto, tiene conexión con tantas personas, inevitablemente esos vínculos del mundo real se van a debilitar. Porque estaba viendo que fisiológicamente no tenemos la capacidad de mantener, creo que más de 150 relaciones, ¿no? Llámese familia, amistades, compañeros del colegio, de tu deporte. Te interactúas con 150 personas en tu vida diaria. Ese es lo que estamos diseñados biológicamente para soportar. Entonces, cuando tú le empiezas a meter 1,500, 15,000, 150,000, el cerebro sufre. Y lo que tú decías, si como adulto es difícil, imagínate como niño. Y aparte, ese te engancha bien fácil porque tú, como tú dijiste, recibes tanta información, tantos estímulos y al mismo tiempo terminas con nada, ¿no? Quieres ver, porque aparte la necesidad de, pues si voy a conectar con 1,500, quiero ver qué dicen 3,000 personas. Y al día siguiente quiero ver qué dicen 6,000 personas. Pero no tenemos capacidad para entender. O sea, a mí 150 personas se me hacen demasiadas. Es demasiado, ¿no? Se me hacen demasiadas. Eso ya cuando vas en 70 años, ¿no? O sea, cuando yo me empiezo a tener que interactuar con 150 personas diarias, se me hace un número muy complicado para entender, para poder siquiera captar el mensaje, interiorizar el mensaje, ¿no? Acordarte de los nombres, por Dios. ¿no? O sea, seguirle la pista. Seguir la pista, 150 personas o 150 estímulos, vamos a ponerlo, es sumamente complicado. A mí se me hacen demasiados. Ahora, multiplícalo por 10, pues no hay forma. O sea, terminas con 3 cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahorita yo creo que hay un tema muy importante con los niños creo que vamos por ahí, de la sobreestimulación. Reciben tantos estímulos auditivos, visuales, de conocimiento, que solamente los niños van a terminar escogiendo
pues sí, obviamente un conocimiento de un libro pues no va a ser tan entretenido como la caricatura, ¿no? O como el video de TikTok. O como las encueradas de Instagram. O con las, ¿no? Exactamente. Entonces, para ti, ¿qué es difícil? O sea, como para ti como adulto es complicado de repente filtrar eso, con qué me quedo, qué sí, qué no. Imagínate para un niño, para un adolescente, que su necesidad de consumo es, quiero comer. Aparte, acuérdate, esa sensación de adolescentes, me quiero comer al mundo, quiero ir a todos lados, quiero que me conozca todo el mundo, quiero muchas cosas al mismo tiempo. Es que te digo algo, se vuelve imposible. Claro. Y los algoritmos están diseñados precisamente para eso. También me quiero saltar porque vamos a hablar de eso en el de redes sociales, pero está diseñado para eso. Y hay un documental muy bueno que le recomiendo a todos los superpapás que se llama The Social Dilemma, que empieza a ver cómo estos algoritmos empiezan a mandarle a los jóvenes cosas que los enganchen, que no les permitan literalmente salirse de ahí por las emociones que les provocan. Claro. Sale un ejemplo de un joven que dice, bueno, el algoritmo detecta que cortó con su exnovia. Deja de pasar tiempo en Facebook, entonces intencionalmente le enseña fotos de la exnovia con su nueva pareja. Pero lo increíble es que intencionalmente el algoritmo lo hace para regresarlo a redes sociales y tenerlo ahí. Y aparte, acabas de decir algo bien importante. ¿Para qué le interesa al algoritmo mantenerte en redes sociales? Publicidad. O sea, al fin y al cabo, las redes sociales y los influencers, todas estas personas han sustituido a los publicistas que nosotros conocimos. Cuando nosotros éramos chicos, pues esa publicidad era a través de agencias de publicidad y eran publicistas. Había jingles, había imágenes, ¿sabes? Entonces, tenemos tú y yo grabados jingles de marcas del pan, de refrescos toda la vida. ¿Por qué? Y eso era una forma de engancharte a la televisión. Claro. Era una forma, oye, pues los anuncios, acuérdate que siempre en vacaciones de Navidad, todos los anuncios en el canal de caricaturas eran juguetes. Sí, porque de eso se trataba. ¿Por qué? Porque, pues obviamente la Navidad, el Santa Claus o lo que quieras que creer, pues había un tema de regalos, ¿no? Entonces, ¿qué te ponía la televisión? Pues los juguetes de la temporada, ¿no? Entonces ahí tú te emocionabas, ¿no? Con eso. Ibas a las novelas, ¿no? Ibas a canal de las novelas y veías puras cosas, puros del consumo, ¿no? Artículos para el hogar, etcétera, etcétera. Veías programas culturales y te ponían museos o viajes, ¿no? O sea, siempre estuvo muy... Pero siento que punto que la estimulación que teníamos era muy medida, o sea, era muy limitada hasta cierto punto. Lo que acabas de decir, era muy controlada en la capacidad en la que podemos percibir. Y además estaba muy curado el contenido, ¿no? Por ejemplo, para ver estos anuncios tenías muchos filtros en las televisoras. Digo, no quiero decir que no hubo cosas malas, claro que sí. Claro que sí. Pero ahorita cualquier persona te sube un anuncio. Exacto. No, cualquier persona te puede decir cualquier cosa sin censura. Exacto. Entonces, yo creo que también, porque también hay un discurso adicional. Oye, yo subo esto porque antes no lo voy a hacer porque antes me censuraban. Teníamos un discurso censurable. Con cierta, como os dices, había control de calidad. Había control de calidad, ¿no? Empezamos con eso, entonces ya cualquiera puede subir cualquier contenido. Entonces, si tienes una idea positiva o te transmites contenido positivo, pues la gente lo consume, es positivo. Pero si tienes esa misma capacidad para subir un contenido no tan positivo, pues vas a encontrar un nicho de mercado que va a tener lo que estábamos platicando hace ratito, sesgo cognitivo, donde va a absorber como verdad, un concepto, pues, es hasta medio enfermo, ¿no? Sí, peligroso. Superpapás, ¿sabían que los daneses llevan años siendo considerados las personas más felices del mundo? Y parece que hay una razón muy clara. En las escuelas danesas, la empatía es uno de los pilares de la educación. Para ellos, enseñar a los niños a ponerse en lugar del otro es tan importante como aprender a leer o a escribir. ¿Qué pasaría si hiciéramos de la empatía algo común entre los niños? Si quieres recibir cada día una lección como esta y recomendaciones de los mejores libros de crianza, nos vemos en el Diario de los Superpapás en Substack. Encuéntralo como @superpapás. Mira, quiero recomendar un gran libro. Traje dos, este es para el siguiente bloque, pero este se llama La generación ansiosa, la voy a mostrar ahí. Este libro lo leí el año pasado, es un libro súper leído, o sea, fue casi ya es de referencia y tiene premisas muy claras, muy importantes. Busca una relación entre lo que te platicaba, las enfermedades mentales,
emocionales y el uso de la tecnología. Pero hace un paso previo que me parece muy interesante y creo que va a conectar mucho contigo. Dice que muchos de los problemas sociales que tenemos en la niñez viene de que hemos dejado de criar como sociedad, ¿no? Hay una frase que me encanta, un proverbio africano que dice: se necesita un pueblo para crear un niño. Y habla de que tenemos que crear a los niños como sociedad. No, a veces no basta papá y mamá, tiene que ser un trabajo en conjunto. Y creo que eso es, y lo dice el autor, dice, eso es de lo que más se ha perdido. Antes te podía regañar el vecino, te podía regañar el profesor. A nosotros nos tocó. No, hombre. A nosotros nos tocó que salías a la calle a jugar y salía la vecina a regañarte, ¿no? Salía la vecina a regañarte o la mamá de tu amigo los castigaba a los dos. Oye, ¿cuándo te hubieras imaginado que llaman a los papás porque el niño se porta mal y al único que le meten una regañiza es a la miss? Sí, claro. O sea, ¿eso cómo hubiera pasado en nuestra época? No, pues en nuestra época hablaban de la escuela que tenían que tus papás y te caía el infierno. No, te decían tus papás, ¿tienes mi permiso para darle? No, deja todo eso, deja todo eso. Quieres. Entendían perfectamente, o sea, respetaban muy bien la autoridad de un profesor, ¿no? El contexto de la escuela y después internamente tenías tus consecuencias. Ahorita siento algo bien importante, creo que va en función de esto, es hemos querido ser la única autoridad sobre nuestras decisiones y sobre las decisiones de los nuestros, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el maestro, el policía, el entrenador, la vecina, la vecina vamos a poner así. Les queremos restar autoridad, ¿no? Y solamente nosotros somos los únicos capaces o moralmente, vamos a ponerlo así, moralmente superiores para decir que está bien y que está mal en nuestros Y nos contamos nuestra verdad. Nos contamos nuestra verdad. O sea, por eso yo me siento moralmente superior de esa manera a cualquier autoridad. Y si tú, un niño, estás con un niño y frente a una autoridad, la que sea, le dices, esa no es una autoridad válida, la única autoridad válida es la mía y la tuya. ¿Por qué? Sí, no. Porque tú eres el único. Tú, o sea, desvirtuamos un poquito ese de la individualidad de tú mereces respeto. Claro que mereces respeto. Claro que mucha gente abusó de esa autoridad, ¿no? Hemos visto muchas historias a través de claro. muchas historias que esa autoridad fue muy mal manejada, ¿no? Pero que termina por no ser suficiente para justificar este cambio de paradigma. Exactamente. Entonces, ese yo creo que es uno de los grandes cambios que hicimos. Es, le estamos quitando el valor de la autoridad a las figuras que tenían que tener autoridad. Y es el claro ejemplo que te vas a decir, oye, te hablan de la escuela porque tu hijo pasó algo con tu hijo y automáticamente tú no eres, o sea, muchos papás tú no eres nadie para decirle a mi hijo ni regañar a mi hijo ni nada. Sí, súper déspota, ¿no? Hubo un caso que a mí pues ahora sí como dicen, me voló la cabeza, me voló la cabeza y decía, este es el claro ejemplo que este es el claro ejemplo. Hace unos meses, me parece que fue, no me acuerdo si fue a finales del año antepasado o el año pasado, un papá llegó al kinder de su hijo con la mamá, sacó una pistola y le disparó a una maestra porque había regañado o le había hecho algo al hijo. Sí, salió hasta en las noticias. Salió en las noticias. Hasta donde, creo que no me puedo equivocar, creo que no me voy a equivocar, fue en el Estado de México. Pero quítale el hecho donde quién sabe dónde haya sido, pero sí pasó. Pero pasó esta situación, donde el papá fue armado a una institución educativa a dispararle y agredir a una profesora porque la profesora había regañado, le había hecho algo al hijo. Güey. Y afortunadamente sí lo sí, creo que ellos están detenidos. Espero que sí, porque es una locura. Entonces, vamos a quitar el hecho. Vamos a analizar un poquito más el fondo. Es eso. Güey. Nosotros nos creemos más inteligentes que un maestro, mejor preparados que un mejor abogado, ¿no? Con mayor conocimiento que un médico, ¿no? Y más bueno. Mejor constructor que un arquitecto, ¿no? Y mejor que cualquiera. Mejor que cualquiera. ¿Por qué? Porque nos dijeron no. Y más buenos que un santo. Exactamente, y más buenos que un santo. Cuando todos los seres humanos, todos en toda la historia, somos no somos ni tan santos como pensamos, ni tan diablos como creen. ¿Correcto?
tenemos esas dualidades donde hacemos muchas cosas muy positivas y hacemos muchas cosas muy negativas. Y sabes que lo conecto también con la sobreprotección. Porque si a este escenario en donde tu hijo tiene un problema, no, papá, es que le caigo mal a mí, se la trae contra mí. ¿Le crees? Y le haces un daño, pero tremendo al niño, porque le enseñas a mentir, le enseñas que su verdad es la única, que papá, mamá siempre lo van a sacar del problema. Y terminamos con una sociedad de niños que son incapaces de reconocer sus errores, de corregirlos. O sea, reconocerlos, enfrentarlos y corregirlos. Claro. Porque si de repente oye, ¿sabes qué? Es que el claro ejemplo es, me tienen mala fe. Es que no me quieren. Digo, tú te has dedicado a ser empresario toda la vida. Yo me he dedicado a trabajar para empresas grandes. Empresa donde he estado, no importa si es grande, chica, mediana, industria en la que he trabajado, siempre hay alguien que dice, es que me tienen mala fe, es que no me quieren, es que me hacen caras. O sea, le estamos dando importancia a algo que no debería tener importancia, ¿no? Por ejemplo, es que yo no le... El típico, es que yo no le hablo porque me hace caras, que me ve, me voltea a ver y me hace caras. Y te voy a decir algo, crece y se convierte en un adulto que dice, mi esposa es muy mala, me hizo esto, y viceversa. Mi esposo es muy malo y no me cumple a mis hijos le tienen mala fe en la escuela. Sí, exacto. Entonces se repite la maldición. Y por eso lo que te digo es, o sea, podemos a un niño darle las cosas, o sea, le transmitimos las cosas positivas como también las formas negativas, ¿no? Del comportamiento. Alguna vez lo platicamos, es el típico que se sube a un elevador y ni siquiera puede decir buenos días, buenas tardes, con permiso, hola, ¿no? Eso lo platicamos en algunos episodios. No significa que seas amigo de él o que lo vas a invitar a su casa o que te va a contar sus problemas. Es un simple hecho de decir hola. Claro, y es que también hay como que nuevos conceptos de crianza, que yo les llamo hippies, en donde pues te meten unas ideas como no obligues a los niños a saludar. Dices, ok, estoy de acuerdo en que no los obligues a dar un beso, no los obligues a dar un abrazo, no los obligues a sentarse en las piernas del tío, por supuesto. O sea, eso bajo ninguna circunstancia. Pero decir hola, levantar la mano, sonreír. Pero sí oblígalo a limpiar. Perdóname, tiene que ser obligatorio. Oblígalo a recoger. Claro. Oblígalo a, prendí la tele, me voy, apago la tele. Claro. O sea, son cosas sencillas. Oblígalo a hacer la tarea. Y ¿sabes qué otro concepto? Que los niños no sientan culpa. Y yo digo, bueno, no hay que vivir con culpa. Es que tampoco pero es que la culpa te va a guiar. Es que tampoco, ¿no? Que sientan dolor. Sí, o que no es que dolor. Tampoco sientan frustración. Sí. Es que tampoco ese es el tipo, que no se aburra. Esta generación de papás tiene uno de los grandes banderas es voy a hacer que mi hijo no se aburra. Y lo estás privando de un rango emocional completo, porque si tú solo crees que tu hijo debe de vivir las emociones positivas, entre comillas, pues va a tener que estar busque. Pero están infinitamente. Están incompletas, porque ¿qué le da origen a la valentía? Pues el miedo. ¿Qué le da origen al honor? Pues la culpa, porque cuando haces algo que estuvo mal, como pegarle a un niño, la culpa te está diciendo, estuvo mal, independientemente de que te regañen tus papás, pero tú deberías de sentir culpa. Tú deberías saber que hiciste algo mal. A alguien. Exactamente. Y claro, no cargar con eso, ¿no? Tampoco hablo de vivir con culpa y no. Pero no permitirle a nuestro hijo que la viva y la experimente. Le estamos quitando algo importantísimo como ser humano, las emociones que tildan de negativas. Es que justamente es esa necesidad de tener la buena experiencia, de siempre, de la búsqueda constante de la buena experiencia, ¿no? Algo que yo he visto es, oye, es que estoy aburrido, ten el iPad. Oye, estoy aburrido, vente, vamos a dejar de hacer cualquier plan que yo tenía para llevar a mi hijo a cualquier lado. Y te va a gustar esto, pero ¿qué le da origen a la creatividad? El aburrimiento. Güey. Exactamente. El aburrimiento. No hay emociones malas. Cuando, seguramente te acuerdas, tú y yo alguna vez tuvimos la oportunidad de viajar en carretera. Y eran viajes, pues con a lo mejor, si estaba bien, un radio AM FM en el coche que pasando Cuernavaca ya no tenía señal. Y si te iba bien, tenías un cassette.
Y si tu papá iba manejando, te ponía su música y te ibas de aquí a donde fueras con la música de tus papás. Y mientras, ¿qué hacías? El simple hecho de jugar con la mano en el vidrio, ¿te acuerdas? Ir viendo los otros coches, viendo los otros coches. Y aparte es bien chistoso, es ese juego que tú dijeras, mira, si le hago así la mano, la subo, que todo el mundo jugó, es el principio de la aerodinámica. ¿Sí? Es el principio de por qué los aviones vuelan, es resistencia, es física. En un juego sumamente simple y tonto. Oye, pero que ya no saquen la mano por la ventana. o sea, ¿cómo nos dejaban, no? Sí, bueno, pero lo que voy es un juego muy simple, que seas horas sentados en un coche. Pues o molestabas al hermano, el hermano te molestaba, tenías una consecuencia, te regañaban, pues sentías, bueno, pues ya sé que no le tengo que pegar a mi hermano, ¿no? Y sacabas la manita. Y ahí estabas haciéndole olitas al viento. Ese es el principio de por qué vuelan los aviones. Uh-huh. Es conocimiento empírico que solamente se obtiene por la experimentación, ¿no? Un niño, si tú lo pones a jugar, aprende algo. O sea, más bien, si le lees algo, si le enseñas algo, aprende de cierta forma. Si lo hace, aprende más. Si él enseña a otros niños, aprende mucho más. Es un ejemplo que venía del aburrimiento. Y así, muchísimas cosas. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Conocías tus límites de andar en bicicleta. Sin casco, sin rodilleras, sin coderas. Y sin... ¿Por qué? Pues sabías que si le dabas fuerte y le hacías así, te ibas a caer. Entonces, evitaste caerte, ¿no? Pero tú solito. No había alguien al lado de ti de un maestro, ¿no? 5 rodilleras, eso. Y luego, no, es que se me cayó. No, ya, mijito, ya no te subas. No, por eso. O sea, ahorita hay niños que no saben andar en bicicleta. Cuando nosotros éramos chicos, había niños que no sabían andar en bicicleta porque sus papás no tenían dinero para comprar una bicicleta. Sí, ahorita puede ser porque a los papás les da miedo que el hijo ande en bicicleta porque se puede lastimar. O el niño se cayó y se lastimó, hizo un drama y no, mijito, güey, no. La bicicleta no es para mí. Ya decidió. Pues es parte de la vida, es parte de caerse, es parte de esa culpa, es parte de tener culpa, es parte de tener frustración, es parte de que te duela. Oye, hasta arrepentimiento. ¿Por qué no puse las manos, no? Es muy fácil, aprendiste a meter las manos, ¿no? Sí. Aprendiste a meter las manos. Entonces, bajo la experimentación entiendes muchas cosas de cómo funciona el mundo. Ahora con las tecnologías y los algoritmos estás viviendo las experiencias de alguien más. Y además las estás repitiendo y te vuelves loco. Y esa es la segunda gran premisa del libro. Dice, estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos en el mundo real para dejarlos a su suerte en el mundo digital, que es donde están los mayores peligros. Ahorita sí. No, porque justo él dice que pues, dejamos de crear en sociedad porque empezamos a tener miedo de otros adultos, ¿no? Las estadísticas de abuso espantaron a mucha gente. Y no se dieron cuenta que si lo pones en un parámetro, seguían siendo muy pocos los casos como para que le tuviéramos miedo a cualquier adulto. Exactamente. No, y ojo, también creo que volvemos a lo mismo. Creamos adultos que no tienen consecuencias. Entonces, somos más. Yo no tengo consecuencias. O sea, ahorita el gran tema es las consecuencias. No asumimos la responsabilidad. No tenemos consecuencias de los actos. Entonces podemos hacer lo que sea. ¿Hasta dónde voy a empujar? Un niño, tú lo sabes. Tú tienes hijas y con los hijos es lo de siempre y tú has educado a muchos niños en el deporte. Los niños prueban tus límites. Sí. Empujan el límite hasta donde sepan que... Y el único responsable de ponerles ese límite eres tú. El niño va a llegar hasta donde tú le permitas. Claro, es como en el boliche. Si tú no pones los carriles para los principiantes, se van a descarrilar. En cambio, si tú como adulto eres desde el amor, desde la empatía, desde el respeto, pero si tú les pones esos límites, les estás ayudando. Y es más, es tu trabajo como adulto, no solamente como papá, sino como adulto, ayudar a que los niños conozcan estos límites. Y eso es lo que él habla mucho de los parques. Dice, los parques antes, fierros salidos, abandonaban allá a los niños
y los niños experimentaban mucho de cómo era el mundo real. Correcto. Se peleaban, se contentaban. El perro te hacían correteaba. equipo, el perro lo correteaba. El niño, ¿cómo se llama? El señor del saco te va a robar. Entonces Sí. estabas alerta. Claro, Oye, y aparte era algo bien importante, es jugabas en grupo. Y te cuidabas en grupo. Y aprendías a cuidarte en grupo. Y había jerarquías. Exactamente. Es que se les está privando a los niños eso, de experimentar el mundo real. Y a mí me gusta mucho el deporte porque creo que el deporte en equipo es lo que más se parece al mundo de adulto, ya sea en una familia, en una empresa. O sea, creo que el deporte en conjunto y lo que vivían los niños antes en los parques, que ya no lo viven, es plasma a la perfección cómo es la vida de adulto. Y ahorita, pues obviamente a todo mundo le da miedo dejar allá a los niños. Y no digo que seamos irresponsables. Creo que siempre se tenía que hacer con cuidado, pero no podemos caer en este extremo de mi hijo siempre está en peligro, ¿no? Algo le va a pasar a mi hijo si no estoy ahí. Entonces prefieren tener a los niños encerrados en casa. Correcto. Que jugando y experimentando. Sentado en el sillón, sedentario, comiendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? Porque aparte también ya nos da flojera cocinar, ¿no? Y lo peor es que entra al mundo más peligroso que hay hoy en día. Las estadísticas de lo que pasa en el mundo real contra lo que pasa en el mundo digital son de risa. O sea, los casos de grooming, de acoso, de bullying en el mundo digital son infinitamente mayores. Imagínate la que tú quieras, una ideología nociva, la que tú quieras. Llámese, ponle el nombre que tú quieras, tú define la que tú quieras negativa. En TikTok está, bueno, en cualquier red social está, todo, hay de todo. Tú estás exponiendo, tú estás diciendo a tu hijo, no, es que yo no quiero que mi hijo esté solo en el parque porque algo le puede hacer a alguien. Siéntate. Ese mismo alguien, en ese mundo digital, le está haciendo lo mismo. Sí. Más fácil. Sin tu supervisión. Sí, porque aparte para ti, pues está en sus jueguitos, está en sus videos. Sí, porque partamos de la premisa que también puedes llevar tú a tus hijos al parque, estar echándoles un ojo, pero permitirle experimentar las dinámicas Correcto, sociales. Exactamente. Que obviamente volvemos a lo mismo. Sí hay peligros, claro que sí hay peligros. Y hay peligros mucho más complicados de cuando nosotros éramos chicos. Y tienes que estar al pendiente. Y tienes que estar, y ahorita yo creo que ahorita los papás tienen que estar mucho más al pendiente de la interacción que tenga con los demás, del mundo que lo rodea, de lo que consume, contenidos, o sea, qué contenidos consume, ¿no? ¿Qué ve en televisión? ¿Qué ve en otros lados? ¿Por qué? Porque si nosotros no somos responsables de hacer eso, pues el niño va a consumir y va a absorber cualquier cosa que le digan y lo va a aceptar como verdad. Sí, en el mundo físico puede que le pase algo a nuestros hijos, pero en el mundo digital es seguro que va a pasar. Obviamente. ¿No? Cuando no hay supervisión, cuando no hay candados. Claro. Hubo un caso que a través de un videojuego, no sé si lo leíste, estuve leyendo varios artículos del periódico, que existe un juego. Que este juego es básicamente eres un personaje y creas mundos, ¿no? Y es en línea y todo esto, entonces muchos niños pueden jugar a crear mundos. Es un juego bastante interesante, donde pues, crean mundos, crean fuegos, o sea, como que hay varios elementos bastante interesantes. Pero ese juego lo utilizaban otras personas para enganchar niños. Sí, para hacer grooming. Entonces es como de, no lo dejas salir, anda al parque, ¿no? Porque no le vaya a decir a alguien, o sea, no se va a encontrar con alguien, o no le va a decir, alguien mayor le vaya a hacer algo, pero lo puedes dejar sentado en una computadora o en una tableta o en un dispositivo con acceso a ese juego. Todas las tardes. Todas las tardes durante meses, donde tiene contacto con ese tipo de personas. ¿No viste un caso de ese juego en donde llega una señora y está una señora con su hijo y tocan el timbre y era un señor al que su hijo de a lo mejor 6, 7 años había invitado a su casa a jugar? Y llega un señor de la nada, imagínate eso. O sea, llega, oye, vengo a jugar. Sí, un señor de 40 años, 50 años vengo a jugar con tu hijo, güey. Y te voy a decir algo. ¿Qué tipo de adulto acepta una invitación de un niño de 6 años a su casa a jugar? Claramente un abusador. Exacto. O sea, no voy a... O sea, justamente porque un adulto no se relaciona con los niños de esa forma. Y es un caso muy controversial porque se le pidió a esa empresa que hiciera ajustes para salvaguardar la integridad de los niños y se ha negado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo ofrezco una plataforma
yo vendo. O sea, es Quieren un tema más comercial. usuarios y la interacción entre esos usuarios pues, parece Es responsabilidad no de cada uno. Ahorita justamente pasó algo bien interesante. En Francia prohibieron el acceso a redes sociales a niños menores de 16 años. A mí se me hace una ley súper interesante, ¿no? Tendrá sus cosas, tendrá a lo mejor el rango de edad tiene que ser diferente, todo. Pero que ya haya gobiernos que prohíban el acceso a esas plataformas, te quiere decir algo, ¿no? Que obviamente está entendiendo que son dañinas. Y te voy a decir otra cosa, a mí también me parece fantástico. Y del otro lado están todas estas empresas que no aceptan esas legislaciones. ¿Y sabes qué pasa? Creo que también el gobierno no solamente es consciente del peligro, sino que se vuelve consciente de que en la gran mayoría de los hogares los papás no van a hacer nada por prevenirlo. O sea, si hay una parte en la que el gobierno tiene que suplir la ausencia de esa paternidad. O la negligencia. Pues sí, negligencia, exactamente. Y eso yo creo que es un tema bien importante, es cómo nosotros como generación hemos querido dejar de ser responsables. Y es bien fácil, yo creo que alguna vez lo platicamos, no en un podcast, pero creo que de forma personal es, yo sí acepto que hay muchas personas que no deberían de tener hijos. Y no porque no los tuvieran, es porque no deberían de tener hijos porque no están dispuestos a asumir la responsabilidad de tener hijos. Claro, y decíamos que hasta debería de haber un examen, ¿no? Exactamente. Digo, oye, si hay un examen para manejar, exactamente, ¿cómo no vas a tener un examen para hacerte cargo de un ser humano? Y ojo, no significa que no tengas hijos, ¿no? Que te prohíba tener hijos. No, es que... Sí, no va por ese lado. No va por ese lado. La decisión de tener hijos es muy personal y es de pareja y es cada quien decide tener los hijos que Pero decide creo tener. que debes de cumplir ciertos estándares y ciertas obligaciones. Pero sí deberías estar obligado a cumplir con ciertos parámetros morales, sociales, etcétera, etcétera, para poder tener hijos, ¿no? O sea, justo es a mí algo que me hace cortocircuito es todos aquellos esas madres solteras que los papás nunca se quisieron hacer responsables de nada. Sí, no. A mí Entonces, ¿te acuerdas que les llaman los lagartijos? Exacto. O sea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entenderte, oye, pues si no quieres hacerte responsable de un hijo, pues no los tengas. Hay muchísimas formas de prevenir, ¿no? Hay muchas formas de, vamos a ponerlo así, de tener una sexualidad sana y responsable sin tener hijos. Y también te diré algo, muchos de estos casos ocurren entre adolescentes. Y creo que ahorita ya vamos a pasar al bloque del adoctrinamiento escolar, pero creo que siempre la educación sexual debería estar encaminada a la prevención del abuso, a los aspectos biológicos y a que no lo hagan, porque los pone en riesgo de todo, ¿no? Desde enfermedades, embarazos no deseados, que termina con lo que mencionas ahorita, de un problema social bastante importante del abandono. Hay un tema que una vez leí de un sociólogo, no me acuerdo el nombre, que decía que uno de los factores de los círculos de pobreza empiezan con la paternidad, el abandono. Pues con la paternidad y la maternidad adolescente, okay, ¿no? Obviamente tenía temas de abandono, sí, porque pues, obviamente decía que los adolescentes no están preparados obviamente, psicológicamente para preparar a un niño. Dos, para ingresar al mercado laboral, ¿no? O sea, truncaban estudios, truncaban carreras, ¿no? Entonces, es bien interesante en el tema de la reproducción es cómo un acto, o sea, cómo una consecuencia de un acto puede determinar inclusive pertenecer a un círculo de pobreza o salir de un círculo de pobreza, ¿no? Totalmente. O sea, o tener una enfermedad o no tener una enfermedad, a tener un tema de abandono, a no tener un tema de abandono. Acuérdate que las tres cosas que determinan la vida adulta determinan en la vida adulta es el origen de la niñez, el acceso a la educación de calidad, el acceso a alimentación de calidad y el acceso a una familia de calidad. Totalmente. ¿No? Entonces, esos tres factores determinan la vida adulta de cualquier persona, ¿no? Entonces, si aparte de todo que la vida ya es complicada, ¿no? Que la vida ya es complicada, tenemos muchas cosas, tenemos mucha información, estamos sobreestimulados, no queremos ser responsables de que se sientan mal, o sea, queremos apagar todas esas malas sensaciones, esos malos sentimientos. Le metes un factor de estos, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Claro, y es que yo no entiendo por qué
Cuando éramos chicos, pues los libros de texto eran, o sea, muy informativos, ¿no? O sea, no salía ni No, la pues, postura del misionero. Sí, no, pero aparte era pues, la anatomía, Sí. la anatomía las diferentes anatomías humanas, ¿no? A lo mejor te pasaban 2 cortes de perfil, ¿no? En el caso de órganos reproductivos. Y tú sacabas tus propias Y conclusiones. te daba 2 o 3 explicaciones. Sí. Digo, volvemos a lo mismo. Ni es tan bueno, ¿no? Ajá. Ni es tan malo. Tendremos que justamente encontrar un punto medio donde expliquemos la sexualidad como algo natural, ¿no? Algo inherente al ser humano, pero que también tiene un cierto carácter de responsable. No, y que yo no diría, ni siquiera, yo miraría más al extremo y diría, es un gran riesgo Sí. cuando lo haces Exactamente. en los momentos equivocados. Exactamente. No tenemos, o sea, tú Y nos sabes falta perfectamente. relacionarla, perdón que te interrumpa, nos falta relacionarla también mucho a las emociones, a la salud emocional. Justo. Yo creo que, digo, has escuchado muchos casos y vemos muchos casos donde la sexualidad que empieza a muy temprana edad tiene grandes consecuencias emocionales en las niñas y en los niños, ¿no? Y lo que decías tú, el abandono. O sea, El las abandono, estadísticas marcan que cuando Exactamente. la mayor incidencia es en embarazos adolescentes. Exactamente. Y ahorita no, experimenta y debemos de tener esto. Es que ves los libros de texto de los niños, hay cosas que yo no sabía. O sea, hay posiciones que yo no sabía que existían. Ajá. Entonces, lejos de enseñarles esto a los niños, decir, oye, prevención, biología y responsabilidad es hazlo, experimenta porque es rico, porque es padre, porque es cool. Entonces los niños empiezan a experimentar. Volvemos a lo mismo. Pues sí, pero hay edades para todo, ¿no? Y su justificación es que, todo. y su justificación siempre va a ser, pero les estamos diciendo que usen protección. ¿Y eso cómo ha funcionado? ¿Saben que tienen que usar protección y la han usado? No. Entonces no va por ahí. Entonces no va por ahí. Entonces tenemos que educarlos y decirles, esto es algo muy bonito cuando lo haces en pareja, cuando lo haces en la responsabilidad, cuando lo haces en un lugar seguro, mira, ¿no? También. Justo, tiene que ver un lugar seguro, en un ambiente controlado, de común acuerdo. Eso es donde bien haya importante. sentimientos de O por sea, medio, protección, de común, respeto. De común acuerdo. Ese es, yo creo que es no por sentirme cool, a ver a cuántos, o trato esa necesidad de experimentar y tener y hacer, y es de como que tienes que buscar un momento, y creo que eso tiene que ver hasta con muchas cosas adicionales, ¿no? No, y cuando hablas de relaciones sexuales, la edad es un factor determinante. ¿No? O sea, no quiero sonar muy mocho. No. Pero para mí sí es muy, muy entrados en los 20, precisamente por lo que mencionabas, el desarrollo del cerebro, de la parte que habla de la empatía, de el la lóbulo parte que habla frontal no de está la desarrollado responsabilidad, completamente, ¿no? del bien y el mal. O sea, tú no le puedes pedir a 2 adolescentes que tengan relaciones con responsabilidad, porque su cerebro no está preparado. No saben ni lo que es la para responsabilidad. No saben lo que es el respeto, no saben lo que es la empatía. Es más, deja tú que lo sepan. No entienden de consecuencias como lo entendemos tú y yo. Claro. ¿No? Porque para nosotros tener un hijo significa tener responsabilidades emocionales, familiares, económicas. O sea, no sé, pero imagínate que un adolescente, un preadolescente, que no tiene ni idea de qué significa ser responsable de un niño, ¿no? A ese nivel. Acuérdate, pues que a todo el mundo le pasa cuando nacen sus hijos, son muy frágiles. O sea, sí. Creo que las sensaciones más comunes y más extrañas que tiene cualquier papá o mamá primerizo es la fragilidad del niño o la niña que haya nacido. Sí. Entonces imagínate que le estás dando, es una niña teniendo niños, güey, o un niño teniendo niños. No, está cañón. Pues que a menos de que tenga un aparato familiar, moral atrás de ellos tan robusto, ¿no? Económico, social, moral, demasiado robusto para poder contener eso. Ahora, ¿cuántas familias en este país lo tienen? Claro. Pues, prácticamente ninguna. No, y te voy a decir algo, regresando un poquito a este adoctrinamiento sexual en las escuelas. ¿Qué pasa cuando tú le das permiso a un adolescente de hacer algo? Cuando tú le dices, esto se hace así, mira esto, se siente muy bien. No solo eso, quiero irme un poco más atrás. Vas a generar una expectativa. Él va a creer que hay una expectativa del mundo en que lo haga.
Entonces siente esta presión. La escuela me da permiso, mis papás me dan permiso, ¿por qué no lo estoy haciendo? Empiezas a dañar su autoestima, su amor propio. Y aparte, aparte el de al lado, es que él ya me dijo que ya. Él ya, ¿no? Y seguramente no es cierto, ¿no? Y seguramente nunca es cierto. Nunca es cierto. Pero justamente creo, o sea, volvemos a decir lo mismo. O sea, si a ti te dice alguien de al lado, es que ya, tú sabes perfectamente si es verdad, si es mentira, lo puedes contextualizar, ¿no? Pero un niño no lo puede contextualizar. Va a asumir esa información como cierta. Le pones dándole permiso, dándole esa expectativa, el niño siente la presión de que lo tiene que hacer, porque si no lo hace, algo está mal con él. Correcto. No está perteneciendo y entonces busca hacer lo que sea. Y aparte, acuérdate, la primera premisa adolescente es pertenecer, ¿no? Un niño cuando son niños, pues ese núcleo familiar es al que pertenecen. Claro. Su pertenencia es a ese núcleo familiar, papá, mamá, hermanos, familia, ¿no? Cuando eres adolescente, dejas esa pertenencia familiar a buscar tu propia identidad y a buscar a tu propia pertenencia. ¿Dónde la encuentras? En el círculo social, amigos, primos, escuela, donde vives, ¿no? Claro. Y eso forja a la larga tu identidad como adulto, en el mayor de los casos. Si desde este caso no tienes un núcleo familiar donde el niño se sienta contenido, pues al momento que llega la adolescencia pues voy a encontrar mi identidad. Yo no tengo un círculo de protección. Claro. Y por eso es tan importante el papel de la familia, porque nuestros hijos sí o sí van a vivir en un mundo de adoctrinamiento. Tanto escolar como político, como ideológico. Mediático, exacto. El único blindaje somos los papás. No podemos cambiar el mundo, pero tú lo dijiste sabiamente, hay que adaptarnos. Y adaptarnos es ser conscientes de los problemas y atacarlos o blindar a nuestros hijos ante ellos. El siguiente es un fragmento de mi libro Hábitos Ordinarios, Humanos Extraordinarios. Hábito 44. Espera mucho de ti mismo. Es la forma más pura de amor propio. Recuerda que tendrás que ser tu mayor motivación. La convicción debe estar dentro de ti. Eres tú quien se convence a sí mismo de seguir paso a paso, con exigencia sana, sin culpa y con propósito. Tu mente obedece órdenes. Recuérdale cada día que puedes lograr más. Siempre es capaz de dar una vuelta más, una repetición más, una página más. Exígete, pero con amor. Hábitos ordinarios, humanos extraordinarios. Ya disponible en Amazon. Y leí en el libro de Meg Meeker, leí en este libro que ella tiene un libro muy bueno que se llama Criar hijas en una sociedad líquida. Y habla mucho de esta falta de valores, de todos los peligros a los que están expuestos los hijos. Y es un libro especial de hijas. Y platica que en una conferencia con padres de familia en Estados Unidos les hablaba de los peligros de que las hijas compartieran imágenes explícitas con sus compañeros, ¿no? Ya ves que es un fenómeno social que creo que ya está en todo el mundo, de que los adolescentes se manden fotos así. Y dice que le sorprendió un papá que levanta la mano, ya sabes, el perfil del papá moderno, amigo de sus hijas, hippie, y dice, yo no me preocupo porque yo ya le dije a mi hija que si va a mandar fotos desnuda, no muestre su cara. Y entonces la autora casi agarra su libro y se lo revienta en la cabeza. Fíjate el peligro de esa justificación. O sea, de esa mentalidad. O sea, no quiero caer el moralista, no queremos hacer nada. Cada quien termina siendo libre de criar a sus hijos y de ser responsable de su vida, como decida, ¿no? Pero algo bien importante, si nosotros como papás, ¿no? como miembros de una sociedad, admitimos, ¿no? que haya justificación de ese tipo de comportamiento, es que estamos queriendo evadir una responsabilidad que tenemos como padres de decirle a tus hijos que está bien y que está mal. Exactamente. Así de fácil. O sea, alguna vez lo oí en una conferencia que nos decía, la conferencista decía, todo lo que subas a internet, que mandes en WhatsApp, que subas a Facebook, o sea, que en cualquier red social, ya no te pertenece. Siempre va a estar ahí, ¿no? Y luego hace poco también estaba viendo un reel en una red social bastante interesante, que de repente en una familia estaba la mamá, una niña chiquita y el papá caminando por un centro comercial, y de repente un señor de la nada, ay, Emily, qué bueno, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que sacaste 10 en historia.
Y los papás se quedan viendo con cara de... Y de repente otra señora le dice algún comentario así. Sí, te fue muy bien el partido de fútbol. Exactamente. Entonces, como es que la reflexión era de todo lo que subas en redes sociales, de cierta forma estás exponiendo a tus hijos a que gente que no tiene nada que ver esté al tanto de la vida personal de tus hijos. Puede haber mucha gente bien intencionada, ¿no? Pero va a haber mucha que no. Pero va a haber gente que es muy malintencionada, Sí. ¿no? Entonces, imagínate el concepto de que tus hijos estén en el conocimiento público, ¿no? Sí. Viven del spot. O sea, y creo que hay muchas figuras, hay muchos hijos de figuras mediáticas en Estados Unidos que ahorita viven de eso, ¿no? Sí, Se están convirtiendo en Hay eso. una serie buenísima. Que se están convirtiendo en eso, en figuras mediáticas, nada más por ser el hijo de alguien. Oye, ¿no viste la serie que se llama Influencer Diabólica, algo así? Está en Netflix. No, nunca la vi. Y habla de esto, que es una influencer que durante la pandemia empieza a grabar contenido con sus hijos y pues tú veías lo que salía publicado y todo felicidad, increíble. Y te empiezan a poner el detrás de cámaras, lo que no, como que el material crudo, lo que no se publicó, lo que se edita. Se armó obviamente un relajo porque esta tipa andaba metida en cosas diabólicas. Gran serie para que la vean. Y cuando empiezan a ver el material crudo, pues sale detrás de cámaras de ella gritándole, te dije que una toma más. Y sí, el niño, ya no quiero, mamá, por favor, ya no. Y sí, claro, y si quieren comer va a ser de esto. Y es como empiezan a explotar laboralmente a los niños. Y fíjate que es algo que tú y yo hablamos desde que lanzamos el podcast hace 3 años. Dudábamos mucho sobre si mostrar a nuestras familias o no. Uh-huh. Yo al final terminé por hacerlo durante un tiempo. Como que no era muy consciente de esto. Siempre creía que el bien estaba de mi lado porque pues eran mensajes positivos, mensajes Correcto. Familiares. En lo posible evitaba la controversia y tú siempre fuiste muy de no. Y yo creo que después de que vi esa serie y después de que empezaron a surgir pues mucho escrutinio en este sentido, dije, sí, me estoy equivocando. O sea, por más que sea un video bonito de familia, al final aparte, o sea, a ver, tú eres bien intencionado y o sea, tú tienes un evento familiar, ¿no? Y para ti es muy fácil pues, publicar una foto de tu familia en un evento familiar, en una celebración, en un viaje, en un restaurante, o sea, y grababa, por ejemplo, en un parque, en un viaje. O grababa cocinando con Sofía. Exactamente. Y hasta el otro día me dijo, papá, ya no vamos a grabar videos de cocina. Y le tuve que explicar. Sí, le dije, claro. no, y cuando salen, nunca se ve su cara, salen de espaldas o cosas así. Ya sí. Juegas con eso, pero para mí se volvió muy importante darles esa privacidad de que pues, fue algo que ellas no eligieron. Justo. No, o sea, tú decides hablar la voz, tú decides levantar la voz, tú decides tener una voz, tú decides hacer un podcast, ¿no? Tú decides crear este referente, ¿no? Incluso si algún día me lo pidieran, o sea, por ejemplo, con mi esposa le dije lo mismo, le dije, tampoco quiero que salgas tú porque me preocupa esto y me dijo, conmigo no te preocupes, yo soy adulta, conscientemente te digo sí, está perfecto. Si no, al ratito van a pensar que ya nos separamos, ¿no? No, pero fíjate, justamente es eso. Creo que el adoctrinamiento es ese gran adoctrinamiento que estabas diciendo. Pero déjame terminar con esa idea porque a lo que iba es que con mis hijas, aunque me lo pidan, aunque Sofía ahorita me diga, papá, quiero ser en los videos, eres una niña, perdóname, pero no se puede. O sea, cuando seas una adulta, lanza tu podcast. Sí, exactamente. Vemos qué contenido podemos hacer. Y aparte hay contenidos de papás, hijas bien positivos y bien padres. O sea, hay, por ejemplo, yo tengo grabadísimo, hay un señor que tiene una hija chica, te la vas evolucionando, que salen bailando en el espejo. Ah, sí. Y es un contenido bien padre. O sea, es un contenido bien padre, es un contenido donde pasan un momento eso, pero creo que pasas una rayita muy delgada, que es una raya muy delgada. Y ojo, es decisión de cada padre de familia, cada hija, cada familia hacerlo. Pero yo sí invitaría a que no lo hagan, sinceramente. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo lo viví, la experiencia se los digo por experiencia. Porque este adoctrinamiento es querer ser cool, querer ser esto, querer salir. O sea, ¿y qué dijeron de mi video? ¿Qué dijeron de mi video? ¿Cuántos likes tienes? Ese es un tipo de ansiedad, de aceptación que los niños no deberían de tener. No sé si viste un caso de un actor muy famoso que tiene su familia y que hacen series muy bonitas de viajes, muy padres, sinceramente. Pero el hermano subió un video con la hermanita chiquita cantando y bueno, o sea, al parecer
tuvo muchísimas críticas, muchísimos comentarios negativos. Y yo digo, híjole, es que también el internet de algo bonito, algo sano, hacen una locura. Y digo, qué mal una niña que con todas las buenas intenciones del mundo se puso a cantar con su hermano algo bonito. ¿Qué pasa? Es que también... Y la gente maldita no queremos quedarnos callados, güey. Sí, todos tienen que decir. Y aparte, desde el anonimato, somos bien valientes todos. Yo siempre digo, sí, todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela, ¿no? Sí. Todo el mundo es bien valiente, ¿no? Y detrás de una red social, pues es el anonimato. Al fin y al cabo, es la red social y te vale, ¿no? Entonces eres capaz de decir las peores cosas. Sí. Y aparte no es de que las digas, muchas veces es porque es sentirte interesante, claro. ¿No? Sentirte superior. Sentirte superior, cuando no, simplemente no eres superior. Uh-huh. Eres igual que cualquier otra persona. Claro. Tienes un trabajo, tienes un trabajo diferente a los demás, a lo mejor tienes una posición económica mejor que los demás, pero eso no eres moralmente superior a nadie, güey. Claro. Eso es bien importante. Entonces, que alguien suba un video y que haya gente que se dedique a criticarlo, uh-huh. Pues primero es como de, pues a ti que ¿para qué llevas a tus hijos a ese mundo? Exactamente. ¿No? Yo lo que hago es justamente no creo, o sea, hay lugares donde sí tienes que proteger a tus hijos. Uh-huh. Lo que estoy platicando hace rato del parque. Pues sí, los entornos se han vuelto violentos, se han vuelto muy agresivos. Entonces sí tienes que ir al parque. Sí tienes que ir al parque a revisar que tu hijo juegue con los demás niños, interactúe, suma. Uh-huh. Se cayó, se lastimó. Pues sí va a caer y se va a lastimar. Pues mientras no sea algo muy grave. Sí, métete pues, lo menos que puedas. Exactamente. O sea, vas a estar al pendiente de que no se pegue en la cabeza, que eso sí. Pero si se cae y se raspa, pues agarras una toallita, alguna clínica, órale, síguele jugando. Es que me duele. Pues sí, mijito, así es la vida. Te va a doler, sigue jugando. Sí, o sea, tú tienes que estar al pendiente por si hay algo grave, ¿no? Uh-huh. En este caso igual. Pues tú tienes que estar al pendiente y proteger a tu hijo de esa exposición. Claro. De esa exposición. Porque el mundo y las sociedades no están preparadas para aceptar la felicidad y las crianzas ajenas. Sí. Eso es bien importante, 100%. Porque aparte todo el mundo piensa que su hijo es maravilloso, que es mejor que todos. Y somos capaces de crear juicios, somos muy prejuiciosos. Creamos juicios, omitimos opiniones sesgadas porque no tenemos ni siquiera el contexto. Claro. ¿No? Ay, es que yo opino que está mal porque la niña en vez de vestido azul, ese vestido azul es que tú te volteas en cara de pues, el vestido ni siquiera tiene relevancia, ¿no? Entonces, eso sí tienes que cuidar a tu hijo. O sea, no tienes que evitar que tu hijo se aburra, no tienes que cuidar que tu hijo pues, tenga una figura de autoridad en la escuela, en el deporte que practique. Sí, exacto. O sea, si cuidas a tus hijos en otras cosas, pues cuida que no tenga esta exposición mediática, porque pobre niña, con toda la ilusión del mundo, sube una canción y termina recibiendo y es un niño, puede cantar bien, puede cantar mal, puede ni siquiera poder hablar bien. Pero ¿cómo lidiar? Si como adulto no aguantas que te apedreen, imagínate como niño. Entonces, yo lo que al final decidí hacer es siempre, pues tomas que no se vea la cara, que nunca se vea quiénes son, se van de espaldas, porque también creo que era importante mostrar este lado de la paternidad, porque quiero ayudar a que inspire a otros y que vean la realidad. Creo que el mundo de la crianza de internet está lleno de gente que te dice cómo criar, pero que muchas veces no tienen hijos o que no cumplen lo que dicen o que... Muy fácil. Entonces, para mí era importante... ¿Cuántos gurús empresariales hay en internet que nunca han tenido una empresa? Sí, ¿no? Sí. O han trabajado eso aquí. Sí. Lo que planteamos hace mucho tiempo, hace 3 años justo, es que como figuras paternas te tienes que involucrar en la vida de tu hijo, de tus hijos, o hijo, de lo que tú quieras. Porque nosotros, nuestro cambio generacional nuestros papás eran los proveedores. Claro. Nuestras mamás fueron las que nos educaron. Y la que iban a la escuela, iban al súper. O sea, ahora cambió tanto que la figura de papá y la figura de mamá tienen que estar involucrados. Claro. En la crianza, y aparte en la crianza no, en el día a día. Claro, y cuando alguien te lo dice, no es lo mismo que cuando te lo dice, pero además estás viendo que ahí está con sus hijas, que ahí está con su familia. Entonces, no quería quitarle esa profundidad al mensaje, porque también hubo una época en la que usábamos solo videos genéricos, ¿no? O sea, yo decía algún mensaje sobre paternidad y salían niños de estas páginas de videos, ¿no? De stock. Y yo decía, bueno, pues al final del día no son tomas reales y para mí era importante que fuera algo congruente. Claro. Pero sí soy súper consciente del gran riesgo
que hay al subir a los niños a Internet y del daño emocional al que van a ser expuestos cuando hay este tipo de críticas. Que entender muy bien de qué protegerlos y qué dejarlos hacer, ¿no? O sea, hay una línea bien delgada entre te raspaste una rodilla a que te pegaste en la cabeza. Claro. ¿No? Esos son muy diferentes. Tienes que dejar que se raspe la rodilla. Pues te gustaría que no se raspara, pues sí, te encantaría que tu hijo fuera el más inteligente, el más rápido, el mejor jugador, eso, que nunca ni se ensuciara. Pero los niños nunca son los mejores jugadores. O sea, nuestros hijos muchas veces nunca son los mejores jugadores. No son... Casi nunca son los mejores jugadores. Ni los más inteligentes, ni los mejor portados. Ni los mejores vestidos, ¿no? Ni los mejores portados, ni el niño más inteligente, ni el niño más participativo, ni el niño que tiene la personalidad extrovertida. Aceptemos a nuestros hijos como son, porque lo único que hace este adoctrinamiento en las redes sociales es mostrarnos la cara bonita de todos. Claro. Entonces cuando y a veces ni siquiera es la cara bonita, no existe esa realidad. O sea, son aviones rentados. O ves a la familia peinadas de salón, vestidas de salón, los hijos vestidos, el pelo no se les mueve. Y tú te volteas y dices, mi hija no usa, no le gustan los vestidos, ¿no? Por ejemplo, a mi hija no le gustan los vestidos. Oye, ves a las modelos, a las encueradas de Instagram y usan filtros. Sí, claro. Usan filtros para retocar su cuerpo, imagínate. Y tú sufriendo porque tienes llantitas, porque crees que ya no las tiene. Exactamente. Y es un filtro. Y es un filtro. Aparte, a lo que voy ese adoctrinamiento nos están mostrando caras que son artificiales. Y que son con una intención. Y que son generalmente es venderte algo. Exactamente, venderte algo, claro. Venderte una imagen, venderte un producto, venderte un que estés ahí todo el día. Y tú te volteas y dices, oye, pues mi esposa no está tan guapa, güey. No tiene tan buen cuerpo, güey. Oye, mis hijas, pues están medio mal vestidas, ¿no? Oye, pues... ¿Cuánto daño le hace eso a una familia? Oye, pues no están bien peinadas. Oye, deberían de comer mejor. O mira esas niñas qué bien se portan. Sí. Déjalos ser niños, güey. O sea, déjalos ser niños. Aceptemos que nuestros hijos no son los mejores jugadores, no son los más inteligentes, no son los mejor peinados. Y qué pesadilla si lo fueran. Porque los niños que quieren, los niños que se les priva de esta infancia por complacer a los adultos, ya sean las calificaciones, el deporte, la conducta, estos niños generalmente terminan teniendo problemas graves de adultos porque se saltaron la infancia, porque la aceptación de papá era cuántos goles metió, porque la aceptación de mamá era que la calificación, oye, la aceptación de la abuelita era que se comía las verduras. Sí. ¿Cuántos niños has tenido tú en las academias que no les gusta el fútbol? He tenido muchísimos. ¿Quién es el? No, es que ¿quién es el papá? Es el que, no, es que tiene. ¿Y cuántos niños has tenido que no les gusta el fútbol? Sí, pasa. Pero obviamente tiene que jugar fútbol porque a mí me gusta el fútbol y todos los primos juegan fútbol y todos los amigos juegan fútbol y no lo van a invitar a la fiesta. ¿Qué tal si a tu hijo le gusta tocar la guitarra, güey? Ahora, te diré que el fútbol... ¿Qué tal si tu hijo es músico? Sí. ¿No? Y te diré, el fútbol es relativamente fácil porque es una actividad divertida. Sí, es como la música. Sí, es muy común. Oye, si no le gusta la música, probablemente no lo están haciendo bien. Ya sabes, el fútbol es así. Si no le gusta el fútbol es porque seguramente la academia donde estaba no lo hacían bien o porque papá lo presiona demasiado. ¿O por qué no le gusta? Te digo algo, eso sí no me ha tocado ver. O sea, a lo mejor lo he visto 3-4 veces en casi 10 años con mi academia, que un niño después de probar, no sé, 1 año, 2 años, diga, oye, definitivamente no es lo mío. Sí te puedo decir que es algo muy raro porque es una actividad divertida. O sea, el cuerpo, el cerebro y las emociones del niño piden ese tipo de actividades porque haces ejercicio, desarrollas la mente, desarrollas las emociones, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el llegar a tiempo, el esforzarte para que todos tengan un resultado, ¿sí? Entonces, ese no es tan buen ejemplo y la música tampoco, porque son actividades que deberían de ser muy divertidas para los niños. Exactamente, pero tenemos una bola de papás que él es el primero que dice, no, es que eso, y el pobre niño está con cara de... Y no se les permite disfrutar. Justamente, y a lo mejor puede ser que tú se conoce el caso, te lo voy a decir. A lo mejor al niño le gusta el ajedrez. Sí. A lo mejor al niño le gusta el ajedrez y tú por querer sacarte la foto o por querer decir, no, es que como todos juegan fútbol,
en la escuela donde Él va, tiene que jugar. él tiene que jugar Tiene fútbol. que llevarse con los del fútbol. Fútbol porque si no lo van a invitar. Y resulta ser que los pocos triunfos que puede tener en el fútbol o sea, más bien los pocos triunfos, pues tú los vas a disfrutar, pero él no tanto. Sí. Porque a lo mejor tu hijo va a disfrutar los triunfos en otra cosa que tú no vas a disfrutar, güey. No, y tienes mucha razón en eso, porque si tu hijo le gusta el ajedrez, a ti te gusta el fútbol, ok, puedes ir a buscar este proceso del que yo hablo, en que 3 años después sí le va a gustar el fútbol. Pero al final del día, si el ajedrez nace, por ejemplo, de una pasión genuina, el niño se va a volver mucho mejor jugando ajedrez de lo que se va a convertir jugando fútbol por esa pasión que lo alimenta. Claro, y los triunfos que tenga el fútbol no van a ser los mismos que los triunfos que tengan el ajedrez. Sí, va a decir, papá, gané el campeonato, ahí está. Y el ajedrez sí lo va a sentir como suyo. Sí, claro. ¿No? Eso del ajedrez creo que es un ejemplo que yo lo tengo muy marcado. Sí. ¿No? Tacho, sé que te tienes que ir. Tenemos unos temas pendientes para la segunda parte. Quiero cerrar quiero retomar un poquito el tema del adoctrinamiento sexual en las escuelas, que es grave. El siguiente capítulo hablamos también de la ideología de género, que es algo importante, pero sí quiero dejarle un mensaje a los jóvenes que a lo mejor nos escucharon, a los papás de jóvenes que nos están escuchando. Y es algo que les va a sorprender a los que pues reciben este adoctrinamiento, encaminarlos hacia una vida sexual antes de tiempo. Y la realidad es que nunca va a cumplir sus expectativas. O sea, se están imaginando la mejor experiencia de sus vidas. Correcto. Y probablemente sea una de las peores. Correcto. Cuando lo hacen antes de tiempo. Yo cometí, si algo cargo en mi conciencia es haber empezado antes de tiempo, y se los dice a alguien que empezó antes de tiempo, no sabes cómo me arrepiento. Porque empecé a tasar mi autoestima, mi amor propio, mi confianza, hasta el qué tan hombre me sentía, en base a eso, en que me dijeron, puedes tener relaciones. Y es, entonces las tengo que hacer, ¿no? Porque si me estás diciendo puedes hacerlo, entonces lo tengo que hacer. Sí, creo que es aparte muchas veces. Y no fue una gran experiencia, fue de las peores experiencias. Eso es lo que iba, deja tú que lo puedes hacer. Y siempre tienes al lado la presión social de, es que yo ya. ¿no? Sí. Y eso pasa con la sexualidad, eso pasa con el consumo de alcohol, totalmente. Eso pasa con el consumo de las drogas. Eso pasa muchas veces en ese estrés. Con lo puedes permitir y los demás lo están haciendo. Y en esa necesidad adolescente de querer pertenecer, tengo que hacerlo. Claro. Ahí es cuando los papás nos tenemos que ser demasiado presentes para poder decirle a tu hijo que sí y que no. Claro, recordar, o sea, el mensaje clave es no tengas miedo. No quieras cambiar el mundo porque no va a cambiar. No te hagas menso. Ay, no, es que creo que mi hijo está hablando de eso, pero pues es que si le digo le va a dar pena y mejor dile tú. No, a ver. O que se encargue la escuela. O sí. No, te tienes que encargar. Tienes que hacerlo tú. Te tienes que encargar tú. Algo bien importante, creo que me gustaría dejar como ese mensaje final es: hazte responsable de la vida de tus hijos. Y eso significa no que los mande a terapia, no que le va bien en la escuela, no que saque las mejores calificaciones, no, es el día a día, todos los días platica con tus hijos. Hay muchas herramientas muy interesantes que los papás pueden utilizar para que los hijos se abran y les cuenten las cosas. Hay muchos niveles no es lo mismo hablarle a un adolescente de 6 años o darle un consejo que una niña de 8 o 9 años. Claro. No es lo mismo de decirle cómo debería, o un consejo a un niño de 3 años, ¿no? O marcarle el camino a un niño de 3 años, o darle un consejo a una niña de 8 años, a hablarle a un niño de sexualidad a los de 6 años, ¿no? Claro. Pero si no nos metemos, si no conocemos la personalidad de nuestros hijos y dejamos en manos de un tercero la educación de nuestros hijos, vamos a padecer que alguien más, una pantalla, una ideología, un sistema, una publicidad, un terapeuta, la vecina, el tío, eduquen a nuestros hijos por nosotros. Claro, totalmente. Y creo que siendo papá, la primera responsabilidad que tienes que tener es hazte responsable de la vida de tus hijos. Perfecto. En el día a día. Totalmente. Perfecto, Tacho. Pues a ver, no nos despedimos. No, dejamos claro que no. pendiente. Movimientos radicales alrededor del mundo es un gran tema que se conecta un poquito con el adoctrinamiento escolar. Correcto.
nos vamos a ir a fondo con inteligencia artificial porque hay mucha tela de donde cortar. Es el futuro. Retomamos un poco los algoritmos de redes sociales. Ok. Y las conclusiones, ¿no? De si hay esperanza en este mundo o no la hay. Ya lo veremos el siguiente episodio. Yo creo que hay esperanza. Vamos a platicarlo. Perfecto.